Hola, soy Franco Acosta. En este video voy a hablar sobre casos de histeria colectiva en Argentina. Mucho se ha hablado sobre la epidemia del baile en la Europa medieval o la paranoia por la transmisión de la Guerra de los Mundos en 1938. Pero me cansé de los mismos casos, así que acá les traigo algunos que sucedieron en nuestro país. La histeria colectiva puede ser definida como un fenómeno sociopsicológico en el que un grupo de personas, decenas o miles, presentan características comunes como pánico o terror frente a un hecho falso o exagerado. Hay anécdotas que uno en principio pensaría que podrían entrar, como la búsqueda de un plesiosaurio vivo en 1922 en la laguna de Epuyén, Chubut. O aquella vez cuando un charlatán advirtió que decenas de ovnis aparecerían en Chascomús, Buenos Aires. Estos y otros casos sí incluyen una especie de delirio colectivo, movilizaron a cientos o hasta miles de personas, pero no cuentan como histeria colectiva, ya que no hubo pánico generalizado, así que vamos a decir que eran noticias falsas y ya. Tampoco entra el caso de los supuestos enanitos verdes de Mendoza en 1979, ya que tampoco desató una histeria de ninguna magnitud. Pero lo menciono porque es importante para muchos casos que vamos a ver. Para el primero nos vamos a La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, más específicamente a una parte de la ciudad conocida como Villa Montoro. Aquel lugar no era muy habitado cuando en noviembre de 1983 se dio un insólito caso. Unas personas afirmaron haber visto enanitos verdes de entre unos 50 y 60 centímetros más o menos. Los primeros avistamientos se dieron en torno a una casa abandonada. Aunque más que avistamientos eran escucha de ruidos, como risas y murmullos. Y entra a la casa, que nadie cruzó por ese terreno, esa gente un día desapareció, se fueron y dejaron la casa con los muebles, con todo. Inclusive la gente del barrio la fue desvalijando la casa, le fueron sacando las ventanas, los muebles, bueno. La cuestión que esa noche que les digo, más o menos tipo 25 o 26 de noviembre del 83, unos chicos ven algo, ven como unos enanitos, unas personas de reducida estatura, diríamos ahora, de color verde, no se sabe si era la piel verde o el traje verde, la cuestión es que los chicos lo vieron. Después otra gente empezó a ver cosas. Se empezó a comentar de boca en boca. Algunos testimonios decían que la piel de estos seres era verde, mientras que otros afirmaban que su piel era común y lo que era verde era su ropa. Los supuestos avistamientos se extendieron algunas semanas, hasta diciembre de 1983. Una mujer de 24 años que vivía en la zona, escuchó primero como unas risas ella dijo risas de bebés, o de niños muy chiquitos. Imagínense a la noche, cuando fue a ver, lo que vio era una especie de ser entre verde musgo, ese es el color que definió ella. Igual lo vio medio en la oscuridad, porque generalmente aparecían de noche, salvo un caso en particular. Y dice, tenía la estatura de mi hijo de 16 meses, esa fue la descripción que dio, y con una cabeza muy grande. Y después desapareció. El tema es que, a pesar de que tenía toda la pinta que era un cuentito de nenes, sí se desató una histeria colectiva en toda la ciudad de La Plata, y más allá, porque llegaron supuestos ufólogos de otros países, como Brasil o incluso Suecia. Dije ufólogos porque si bien al principio se hablaba de enanitos verdes, como en Mendoza, luego algunos empezaron a decir que eran extraterrestres. En La Plata se dio el primer avistamiento ovni del país, así que tenía cierta fama por estas cosas. Sea como sea, la histeria se desató, y muchos se acercaron en masa a Villa Montoro, en la ciudad de La Plata, con linternas para encontrar a los bichos, y otros tiraban cascotes de piedra para que los seres salgan. Las primeras noches, no sé, pero habría 20, 30 personas. Las últimas noches habría 200, 300. Era una cosa que no bien caían las primeras luces, la gente se empezaba a amontonar para ver si veía a los enanitos. Es más, hubo algún loco, como nosotros le llamamos vulgarmente, de estos que nunca faltan, que hacían disparos a la noche, disparaban a los árboles, a la copa de los eucaliptus, tratando de bajar a algún enanito verde, una locura, ¿no? Hasta tuvo que intervenir la policía. De hecho, algunos canas dicen haber visto a los seres, igual que algún que otro colectivero o una maestra, que casi se infarta y pidió licencia luego de esto. Para nada aprovechó el delirio para no laburar. Los mencionados ufólogos pusieron aparatos para captar audio y video del lugar, pero no captaron a ningún duende o extraterrestre. Pasa que les robaron los aparatos, así que cagó la investigación ufológica. Los brasileños que fueron a La Plata a investigar en realidad formaban parte de una secta muy esquizofrénica que, por ejemplo, realizaba mutilaciones. En un punto algunos de estos amagaron a tirarse desde un edificio de la ciudad. Lo más extraño fue una noche tipo 2 de la mañana
estábamos ahí porque prácticamente íbamos todas las noches, desde la tarde hasta la noche, nos quedamos hasta la madrugada a veces, y en un determinado momento vemos aparecer un grupo de 20, 30 personas, todas vestidas de negro, algunos con velas. El delirio continuó y en un momento, harto de la presencia de mucha gente en la zona, harto de las linternas y de los cascotazos, un vecino abrió fuego, pero las víctimas no fueron enanitos verdes, sino chicos de 15 y 16 años. Estos iban vestidos con ropas de un circo y estaban ahí para asustar a otras personas, pero la joda les salió mal, igual los boludos estos por suerte no murieron. Con la llegada de 1984, se dejó de hablar del tema. Además de que sea todo un cuento, otros plantearon que la gente podría haberse confundido con alguna especie de animal o que era todo una campaña de marketing para publicitar juguetes. Transcurrido el mes de diciembre de 1983, paulatinamente los medios se dejaron de interesar en el tema. Villa Montoro es asociada fácilmente con el suceso de los enanitos verdes de 1983. Quedará en la historia este caso como uno de los más resonantes y mediáticos en la historia paranormal argentina. Y donde siempre quedará la duda de si realmente en La Plata pasó algo sobrenatural o fue una broma de niños que desembocó en una histeria colectiva. Pero bueno, lo importante no es si era verdad o no, que 99,9% no lo era, sino que este caso desató una histeria colectiva no solo en La Plata, sino en todo el país. De hecho, el siguiente caso está concatenado con este, ocurrieron a la vez. Para el segundo caso venimos a mi ciudad, Paraná, capital de Entre Ríos. Voy a hablar sobre un caso donde prácticamente todo es los media, no hay recortes de diarios, mucho menos vídeos de la época, nada, solo quedó lo transmitido en el boca a boca. Están los media que ni siquiera hay vídeos recientes en YouTube hablando del caso, ni en ninguna red social se lo menciona, el único registro escrito está en el libro Paraná y sus enigmas del periodista Raúl Avellaneda, librazo que recomiendo. Este caso es conocido en Paraná como los Duendes de la Floresta. Este último es un barrio de esta ciudad, que queda en el oeste. Sí, se llama igual que el de Capital Federal. Según Raúl Avellaneda, el primer avistamiento de estos seres se dio, cuando no, por unos niños. ¡Qué original! Se supone que estaban jugando a la pelota cuando de repente vieron a, y cito, diablitos con cuernos. Pero en este caso tampoco hubo unanimidad en cuanto a la forma de los bichos, ya que otros decían que eran verdes, y unos más, que solo eran personas bajitas. En mi familia cuentan que una vez por el fondo de la casa, que da hacia el arroyo Antoñico, que marca el comienzo del mencionado barrio, supuestamente se apareció uno de estos duendes, y la hermana de mi abuelo le tiró agua caliente y lo espantó. Obviamente me cago de risa al escuchar esto, pero en esa época al parecer muchos se creían cosas así, muestra de ello es que cientos de personas salieron a buscar a los supuestos duendes, para ello se acercaban al barrio y se instalaban. Llevaban sillones y equipos de mate, muchas veces invadiendo propiedad privada, y esperaban que los bichos aparezcan, otros iban con linternas en las noches y los más delirantes directamente iban con antorchas rumbo a los terrenos baldíos del lugar. No todo era curiosidad, también había mucho miedo, dicen que a una nena lo persiguieron dos de los bichos para matarla, y, como en el caso de La Plata, una docente supuestamente encontró un duende dentro de una escuela. Pero a diferencia del caso de Villa Montoro, donde la docente aprovechó y tomó licencia, en el caso de Paraná supuestamente la mina se infartó y fue internada en el hospital psiquiátrico de la ciudad, totalmente inchequeable. El mencionado investigador, Raúl Avellaneda, dice que, quizás, muchos se confundieron con un grupo de bolivianos que estaban trabajando en el entubamiento del mencionado arroyo Antoñico, debido a que estos eran de baja estatura. En ese momento estaban poniendo un gran acueducto, ahí un caño, y habían traído trabajadores bolivianos de pequeña estatura, morochito, bastante alejado de la gente. Yo supongo yo que pueden haber sido. Después escuchás de todo. Y capaz algún gracioso los acusó de ser seres raros. Aquel despectivo comentario se fue deformando y se mezcló con el caso que estaba sucediendo al unísono en La Plata. Sobre el color verde, Avellaneda dice que tiene que ver con una investigación que en 1983 estaba llevando a cabo José de Fer, conocido periodista sensacionalista y ufólogo argentino. Pero hay una segunda parte de este caso, solo que 22 años después. Sí, en 2005, esta vez sucedió en Barrio Antártida, que es una parte pequeña de la Floresta, así que es más o menos la misma zona,
solo por diferencia de 3 o 4 cuadras. Resulta que en la Navidad de 2005 los vecinos de aquel humilde lugar levantaron un árbol de Navidad bastante grande, y dicen que a los pocos días aparecieron 7 duendes, aunque esta vez eran de color blanco, no verdes ni tampoco como diablitos. La primera aparición se dio el 28 de diciembre, sí, el Día de los Inocentes, así que no es un detalle menor. El tema es que esto no fue algo de nenes nomás, sino que supuestamente hubo cientos de testigos, algunos hablan de más de 1000. Y acá la cosa escaló más, porque estos duendes eran violentos y tiraban piedras. No se rían, así decían los cientos de testigos. Y supuestamente intervino la policía, que se cagó a tiros con los duendes, que les arrojaban piedras al patrullero. Bueno, el punto es que esto supuestamente pasó hace 20 años, pero tampoco quedó registro, o sea ni una entrevista a algún supuesto testimonio, nada, solo 2 o 3 notas en internet hablando de esto, una de Infobae, después no se habló más. Muy probablemente se inventaron estos casos para visibilizar ciertos problemas, ya que tanto Villa Montoro en La Plata, como La Floresta en Paraná, son zonas muy humildes y con muchos problemas, y quizás inventaron esto para mostrar cómo viven. Sea como sea, estos casos movilizaron a la sociedad en sus respectivas ciudades, volviendo locos a muchos, incluidos a los policías, que en este último caso, como cuentan los testigos, dispararon contra supuestos seres. O sea, hubo histeria a full. Otro caso de un pequeño ser que atormentó a algunas personas en una provincia argentina fue el del enano fantasmagórico en Catamarca, posteriormente conocido como el Pitufo Enrique. Si bien el canal de televisión Crónica utilizó este caso para el amarillismo y el sensacionalismo, siendo conocido tanto por la canción de cuarteto El baile del duende. El baile del duende, todos quieren bailar. El baile del duende. Como también por la reacción del periodista Claudio Orellana. ¡Qué pitufo este! Este caso en su comienzo sí presentó componentes de terror e histeria colectiva, aunque en este caso se vieron afectados muy pocos, y al ser rápidamente satirizado e incorporado a la cultura popular, perdió totalmente el componente de pánico. Otro ser de similares características, aunque no satirizado, sino visto con terror, es el supuesto vampiro Belek. Este tipo no era un duende ni un demonio, sino una persona normal. Era muy bajito, dicen que llegó al país mediante un circo. Esta historia transcurre durante la última dictadura militar, algunos dicen que en 1979, otros dicen que en 1980, el tema es que a Belek lo descubrieron chupándole la sangre a una mona del circo, y entonces lo sacaron cagando de ahí. Pero el tipo este se quedó dando vueltas por la zona, más específicamente por el Bajo Flores, cerca de la cancha de San Lorenzo. Dicen que al principio mató perros y gatos, y después comenzó a atacar a seres humanos. Supuestamente muchos vecinos se armaron y salieron a cazar al vampiro. Según el libro Buenos Aires es leyenda de Guillermo Berrantes y Víctor Covielo, los vecinos lograron capturar a Belek, pero se escapó, frente a todos. Era tal el terror de la gente, que no salía nadie, a partir de las 8:30 cuando bajaba el sol, no salía nadie. Y entonces la gente usaba esas botas de caña alta por las dudas. Hubo enfrentamiento con el enano, hubo un enfrentamiento bastante también bizarro que se encuentra. Siguió atacando un tiempo más, y aterrorizando a la gente, hasta que en torno a 1981 desapareció. Una versión dice que lo mataron los propios milicos que gobernaban el país. La versión más lógica dice que nada de esto pasó y solo fue histeria a full. O si se le quiere sacar aún más el misticismo, directamente no hubo ni paranoia y todo se inventó años después, así como el caso del tucumano Florencio Fernández, casualmente otro vampiro, aunque este supuestamente no era enano. Y ahora sí vamos al último caso, este sí 100% real no fake, o sea real que haya habido histeria colectiva, si el bicho existió es otro tema. Este caso pasa, cuando no, en los 80, como se ve, una década marcada por gente creyendo muchas pelotudeces. Estoy hablando de la historia del hombre gato. En su primera aparición, allá por agosto de 1984, lo denominaron Gato Montés, luego el nombre adoptado fue el otro. Apareció por primera vez en la localidad bonaerense de Brandsen. Todos los testimonios coincidían en que este hombre estaba vestido de negro, se cubría la cara con una máscara, otros hablaban de una capucha, el tipo tenía voz gruesa, maullaba, medía entre 1,80 a 1,90 y tenía garras metálicas artificiales. El primer ataque se dio en agosto de 1984, y pocos días después ya muchos vecinos de Brandsen salieron a cazar al hombre gato, salían con linternas y armas, pero no lo hallaban, a pesar
pesar de esto el tipo seguía atacando. Pero unos días después, un joven de 23 años apellidado Llanos apareció en la guardia del hospital con toda su cara golpeada y rasguñada. Ante la policía declaró esto. Fue el martes a la noche. Yo venía de la casa de mi abuela y sentí que alguien me seguía. Entonces apuré el paso, y el que iba atrás hizo lo mismo. En ese momento empecé a correr lo más rápido que pude, pero a las 2 cuadras me alcanzó y se me tiró encima. Al segundo empezó a maullar con voz gruesa mientras me pegaba trompadas y me rasguñaba con garras que tenía en sus manos. Un médico de la policía dijo que si hubiese sido con uñas de verdad, las heridas serían diferentes. Medirá alrededor de 1,80 m y pega muy fuerte. En un momento empezaron a buscar a los posibles hombres gato, o sea hombres con similares características, y en más de una ocasión quisieron cagar a palos a algunas personas señaladas como la persona detrás del hombre gato. A partir de esto, este enigmático ser empezó a atacar en otras ciudades, como La Plata, Monte Grande y Tristán Suárez. En octubre volvió a atacar, se tiraba sobre la gente, empezaba a las piñas con todos, pero ni les robaba ni los mataba. Durante los siguientes días se repiten ataques a hombres jóvenes que caminan solos de noche, en especial obreros que regresan a sus casas. Varios cuentan lo mismo. El agresor, un hombre alto, de negro, enmascarado. Pero algunos sostienen un detalle muy llamativo. El hombre gato, antes de atacarlos, los habría llamado por su nombre. Aunque medios vendehumos como Crónica automáticamente comenzaron a atribuirle cosas como que el hombre gato mataba y violaba. Entonces cada vez que uno iba por la calle y veía a alguien de negro, ya pensaba en el hombre gato. Una de sus principales características es que, como todo gato, saltaba de techo en techo y entre los árboles, entonces cuando un chorro estaba por los techos buscando a qué casa robar, todos creían que andaba el hombre gato, estaban recagados. Primicia de Crónica Televisión. Gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos. El hombre gato está oculto en la copa de un árbol. El hombre gato está rodeado por la policía. Señora, ¿usted vio al hombre gato? Me abrió la ventana, todo. Me abrió, es un alto, de ojos grandes, brillosos, y hay un palo que me cortó. Ahora le muestro el palo. Señora, ¿cómo era? Venga. Era negro, con uñas largas, ojos grandes, 2 metros y algo. Por lo tanto hubo histeria colectiva a full, no solo en una ciudad, sino, como dije, en varias. Algunos dicen que el hombre gato llegó hasta el barrio de Agronomía en Capital Federal. Hoy nos cagamos de risa, pero en esa época tuvieron miedo en serio. De más está decir que la policía intervino muchísimas veces, al punto tal que, según una nota periodística, los mismos canas mataron al hombre gato en la localidad de Ezeiza el día domingo 30 de diciembre de 1984 luego de 45 minutos de tiroteo. En esa nota hay 2 cosas interesantes. Una destaca algo que muchos repetían, que el hombre gato tenía una especie de armadura antibalas. Sí, era un villano de Batman más o menos según esta gente. Y otra cosa que destaca es que el hombre gato era brasileño, porque una teoría que circulaba muchos meses después de su irrupción es que no había un hombre gato, sino varios, y todos pertenecían a una secta brasileña. Otras posibles explicaciones es que el tipo era un demente, que se había escapado de algún hospital psiquiátrico, o que era un bromista. Pero bueno, sea como sea, la presencia de este tipo desencadenó una histeria colectiva en varias ciudades. Como dije, a finales de 1984 mataron a un supuesto hombre gato, pero en las primeras semanas de 1985 se siguieron reportando ataques de estos tipos raros, aunque duró poco, porque más o menos para febrero de 1985 desaparecieron para nunca más volver. Todos le llaman el hombre gato, todos le dicen En fin, hasta acá el video de hoy, seguro hay muchos más casos de histeria colectiva en otros puntos de la República Argentina, pero estos son los que yo conozco. Si tienen alguno, déjenlo en los comentarios, nos vemos en la próxima, saludos.